condenado a la silla eléctrica, un millonario sorprende a todos con una inusual última petición: ver su caballo por última vez. Lo que sucederá a continuación os dejará sin palabras. El sol de la tarde bañaba el cielo de Villar del Sol en tonos anaranjados cuando el juez Hernández golpeó el mazo por última vez ese día. El sonido resonó por la sala como un trueno lejano, silenciando a todos los que estaban dentro. Todas las miradas se volvieron hacia Fernando, sentado en el banquillo de los acusados. Estaba sentado alto y digno, con sus penetrantes ojos verdes fijos en un punto más allá de la ventana de la sala. A sus 55 años, sus sienes canosas y las líneas grabadas en su rostro solo contribuían a su imponente presencia. El acusado está condenado, declaró el juez Hernández, ajustándose las gafas de montura dorada. La sentencia cayó como una cuchilla, cortando la tensa atmósfera. Fernando, el excéntrico millonario que había sido la comidilla de Villar del Sol durante años, mantuvo la calma. Solo el leve temblor de sus manos, apoyadas en su regazo, insinuaba la tormenta que se desataba en su interior. En la primera fila del público, doña Carmen, una mujer mayor de ojos amables y cabello blanco, jadeaba suavemente. Conocía a Fernando desde que era un niño y corría por los campos de la finca de su familia. A su lado estaba sentado Javier, un joven de 25 años que había trabajado en la finca de Fernando. Tenía los puños apretados y su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia. Mientras la sala del tribunal bullía de murmullos, la voz firme de Fernando atravesó el ruido. Su señoría, dijo, levantándose con la elegancia que siempre lo había definido. Tengo una última petición. El juez Hernández, que había comenzado a recoger sus papeles, hizo una pausa y levantó la vista, irritado y curioso a la vez. Era raro que un condenado hablara en un momento así. Prosiga, señor Navarro, dijo el juez, con un tono cortés pero distante. Fernando se ajustó su traje azul marino perfectamente entallado y respiró profundamente. Solicito la presencia de Sander el día de la ejecución de mi sentencia. Una ola de asombro recorrió la sala. Sander no era un caballo común. Era un magnífico semental negro que Fernando había criado desde que era potro, famoso en toda la región por su belleza y su extraordinario vínculo con su dueño. Incluso el fiscal, que momentos antes había estado sonriendo, ahora frunció el ceño confundido. «Y esto es absurdo», exclamó el fiscal, levantándose abruptamente. «Señoría, no puede permitir que un animal esté presente en un momento tan solemne». El juez Hernández suspiró, quitándose las gafas para frotarse las sienes. La sala del tribunal, un lugar de estricto orden y procedimiento, se había convertido en el escenario de otra de las excentricidades de Fernando Navarro. Pero entonces, doña Carmen se puso de pie, apoyándose pesadamente en su bastón de madera. «Por favor, señoría», dijo, con su voz temblorosa cortando los murmullos. «Conceda esta petición». Fernando y Sander comparten un vínculo que pocos pueden entender. La mirada del juez oscilaba entre la frágil mujer y el condenado. Fernando se quedó quieto, su actitud tranquila e inquebrantable. Javier, que observaba desde el público, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la petición de Fernando era más que un mero sentimentalismo. Detrás de ella se escondía algo más profundo, algo oculto. Finalmente, el juez Hernández habló con voz vacilante. El tribunal tardará 48 horas en considerar esta inusual petición. La decisión se comunicará por los canales adecuados. Cuando los agentes se acercaron para escoltar a Fernando, doña Carmen se acercó cojeando a la barrera de la sala. «No te preocupes, hijo mío», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lucharemos hasta el final». Fernando la miró a los ojos y, por primera vez desde que comenzó el juicio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa misteriosa, una que encerraba un secreto que solo Sander parecía conocer. Mientras Fernando salía, Javier se quedó en los escalones del juzgado, mirando la puesta de sol. Las palabras de Fernando sobre Sander resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de los días que había pasado trabajando en la finca. Algo no cuadraba, un misterio que esperaba ser desentrañado. Y el tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente del juicio, la noticia de la insólita petición de Fernando Navarro se extendió por Villar del Sol como un reguero de pólvora. El Café Central, centro de los chismes y las conversaciones del pueblo, bullía de acalorados debates. El café,
con sus gastadas mesas de madera y sus lentos ventiladores de techo, se había convertido en un foro donde todos compartían sus teorías sobre la peculiar exigencia de Fernando. Siempre ha sido un excéntrico, comentó don Eusebio, el farmacéutico, mientras sorbía su humeante café. Pero esto es demasiado, incluso para Fernando Navarro. La sala estalló en carcajadas hasta que entró Javier, con el rostro cansado enmarcado por unas ojeras que delataban una noche de insomnio. No deberían reírse, dijo, sentado en una mesa cercana. Su voz estaba cargada de cansancio y resolución. Ninguno de ustedes conoce a Fernando ni a Sander como yo. Sus palabras, firmes y crudas, hicieron que algunas personas bajaran la mirada avergonzadas. Lucía, la camarera de toda la vida del café, se acercó con una taza humeante de café fuerte. Toma, muchacho, le dijo amablemente, su madre. Una leve sonrisa suavizó la tensión. Mientras colocaba la taza frente a él, se inclinó más cerca y susurró, Doña Carmen te busca. Dice que es urgente. Javier se bebió el café de un trago y corrió a la casa de Doña Carmen. El antiguo edificio, enclavado en la parte histórica de la ciudad, tenía un jardín lleno de rosales en flor. Sus colores vibrantes contrastaban con la atmósfera pesada que se había apoderado de Villar del Sol en los últimos días. Doña Carmen esperaba en el porche, meciéndose suavemente en su sillón favorito. A su lado, en una mesa pequeña, había una caja de madera tallada que Javier nunca había visto antes. Siéntate, hijo mío, dijo, señalando la silla vacía a su lado. Tenemos que hablar de Fernando y Sander. Javier se inclinó hacia adelante, la curiosidad parpadeaba en sus ojos cansados. ¿Sabes algo que no se mencionó en el tribunal? Doña Carmen pasó sus dedos arrugados sobre la tapa de la caja, con la mirada distante. Fernando no es el hombre que dicen que es, empezó a decir con voz firme a pesar de su suavidad. Ese programa social que creó era el sueño de su vida. Fernando creció rodeado de riquezas, pero nunca hizo la vista gorda ante la pobreza. Nunca robaría de esos fondos. Abrió la caja con cuidado y sacó una fotografía descolorida. En ella, un Fernando más joven sonreía junto a un potrillo negro recién nacido. Este es Trueno, explicó. La noche que nació, una terrible tormenta sacudió los cielos. Fernando se quedó en el establo toda la noche, negándose a separarse de él. Por eso lo llamó Trueno. Javier examinó la foto de cerca. ¿Pero qué tiene que ver esto con el caso? Doña Carmen suspiró profundamente. Esa misma noche, Fernando descubrió algo en el establo, algo que cambió su vida para siempre. Nunca se lo dijo a nadie, excepto. Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte golpe en la puerta principal. Rápidamente, volvió a colocar la fotografía en la caja y la empujó hacia Javier. Toma esto, susurró con urgencia. Ve al establo de la hacienda. Sander conoce el camino. Antes de que Javier pudiera preguntar más, Alberto Méndez, el ex socio comercial de Fernando, salió al porche. Alto e imponente con un elegante traje italiano, Alberto sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y Doña Carmen saludó con calidez forzada, qué sorpresa encontrar al joven Javier aquí. Javier se puso de pie, agarrando la caja con fuerza. Estaba tomando el té con Doña Carmen, dijo con calma. Los ojos de Alberto se dirigieron a la caja, su interés mal disimulado, pero no dijo nada. Solo vine a ver cómo estabas, Doña Carmen, continuó Alberto, su tono destilaba falsa preocupación. El juicio debe haber sido difícil para alguien de tu edad. Doña Carmen se enderezó en su silla, sus ojos brillaban con desafío. Estoy perfectamente bien, señor Méndez, respondió con firmeza. Y seguiré así hasta que se haga justicia. Javier salió de su casa con la mente acelerada. Sus crípticas palabras sobre el nacimiento de Trueno y la repentina llegada de Alberto le parecieron piezas de un rompecabezas que aún no podía resolver. Pero una cosa estaba clara, había más en la historia de Fernando de lo que nadie se imaginaba. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, apretando la caja contra su pecho, las palabras de Doña Carmen resonaban en su mente. Trueno conoce el camino. El sol se estaba poniendo cuando Javier llegó a la antigua propiedad de Fernando Navarro. Una vez vibrante y llena de vida, la propiedad ahora estaba silenciosa, envuelta en un aire de melancolía. La puerta principal crujió cuando la abrió, el sonido resonó como un lamento triste. Con la linterna en la mano y la caja debajo del brazo,
Javier siguió el camino familiar hacia el establo. Los recuerdos de su tiempo trabajando allí inundaron su mente. El establo, una estructura robusta de madera vieja, todavía se mantenía fuerte a pesar de años de abandono. Javier vaciló en la puerta, el peso de las palabras de doña Carmen presionándolo. Trueno conoce el camino. Respirando profundamente, abrió la puerta y entró en el interior oscuro. El olor a heno y a madera vieja llenaba el aire, y los recuerdos de cuando cuidaba a Sander junto a Fernando volvieron a aparecer. Pero esa noche, ese establo guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. El familiar olor a madera vieja y heno llenó las fosas nasales de Javier, despertando recuerdos de su tiempo en la hacienda. Colocó la linterna estratégicamente, arrojando luz sobre el establo en penumbra. Con cuidado, abrió la caja de madera de doña Carmen. Dentro, junto con la fotografía que ella le había mostrado, encontró varios recortes de periódico amarillentos y un pequeño diario encuadernado en cuero. Sus manos temblaron levemente cuando abrió el diario, reconociendo de inmediato la elegante letra de Fernando. 17 de marzo de 1995. Esa noche, durante la tormenta, fui testigo de 2 milagros. El nacimiento de Sander y un descubrimiento que lo cambiará todo. No puedo confiar estas palabras al papel. Pero el establo guardará nuestro secreto. El pulso de Javier se aceleró. Sosteniendo la linterna con firmeza, comenzó a examinar cada centímetro del establo. Los establos vacíos, que antaño albergaban caballos majestuosos, ahora parecían vastos y sombríos. El establo de Sander, el último a la derecha, todavía conservaba restos de la presencia del animal. NCE, una vieja silla de montar, cepillos y mantas cuidadosamente dobladas. Algo en la pared trasera del establo le llamó la atención. Parcialmente oculta detrás de una tabla de madera suelta había una marca peculiar. Javier retiró con cuidado la tabla y encontró un símbolo tallado en la madera, el mismo símbolo que había notado en la silla de montar de Sander. Siguiendo un instinto que no podía explicar, Javier examinó la silla más de cerca. Sus manos recorrieron el cuero trabajado hasta que encontró una pequeña solapa suelta en la parte inferior. Al abrirla, reveló un compartimento oculto que contenía un sobre, amarillento por el tiempo. Con el corazón acelerado, abrió el sobre. Dentro había documentos viejos y una carta escrita a mano fechada la misma noche de la tormenta. La letra temblorosa era diferente a la elegancia habitual de Fernando. A quien encuentre esta carta. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Lo que descubrí esta noche en el establo va mucho más allá del nacimiento de un potro durante una tormenta. Encontré evidencia de un plan que involucraba a hombres poderosos de nuestra región, hombres que se presentan como benefactores pero que, durante años, han manipulado recursos para su propio beneficio. Javier se quedó paralizado, las palabras resonaron en su mente. Un ruido repentino desde afuera del establo destrozó su concentración. Rápidamente, dobló la carta, la deslizó en su bolsillo y volvió a colocar la tabla suelta. Asomándose por una grieta en la pared, vio los faros de un auto que se acercaba por el camino de tierra. Apagó la linterna y se escondió en uno de los puestos vacíos. Las voces masculinas se hicieron más fuertes cuando el auto se detuvo cerca del establo. Una de las voces era inconfundible, Alberto Méndez. Estoy seguro de que el chico vino aquí, dijo una segunda voz. Su auto está estacionado cerca de la puerta principal. Regístrenlo todo, ordenó Alberto. Si encuentran algo sospechoso, tráiganmelo. Fernando puede estar en la cárcel, pero aún debemos tener cuidado con la gente entrometida. Javier apenas se atrevía a respirar. Los haces de luz de las linternas danzaban por el suelo del establo y se acercaban peligrosamente a la tabla suelta. La mente de Javier corría, buscando desesperadamente una salida. Entonces, un recuerdo afloró. Fernando siempre había insistido en que los caballos fueran alimentados siguiendo un patrón específico, comenzando por el último establo y terminando por el primero. En ese momento, Javier había pensado que era solo una de las muchas peculiaridades de Fernando. Sander conoce el camino, se susurró a sí mismo, la frase de repente adquirió un nuevo significado. Esto no se trataba solo del caballo. Era un método, un camino que Fernando había establecido hace mucho tiempo. Había más secretos ocultos en el establo, y seguían una lógica que solo Fernando y Sander entendían. Las voces y las linternas se acercaban. Javier sabía que tenía que escapar con la información que había descubierto.
El misterio de Fernando y Sander comenzaba a desenredarse, y ahora estaba seguro de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, Villar del Sol se despertó bajo un cielo tan tenso como el pueblo mismo. En su pequeño apartamento, Javier había pasado toda la noche estudiando los documentos que había encontrado. La carta de Fernando insinuaba una conspiración que involucraba reuniones secretas y registros financieros, pero era solo un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Un fuerte golpe en la puerta lo sobresaltó. Precavido después de los eventos de la noche anterior, Javier rápidamente escondió los documentos antes de abrir. Para su sorpresa, Sofía Jiménez estaba en la puerta. Era una mujer joven que había trabajado como secretaria para el programa social de Fernando. Su comportamiento habitualmente sereno estaba conmocionado y sus ojos se dirigían nerviosamente hacia la calle. «Necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. «Se trata del señor Navarro y de lo que realmente sucedió con el dinero del programa». Javier se hizo a un lado y la dejó entrar. Sofía entró rápidamente, su mirada se dirigió hacia la ventana como si temiera que la siguieran. «¿Por qué no testificaste durante el juicio?», preguntó Javier, entregándole una taza de café para calmar sus nervios. Sofía sostenía la taza con fuerza, sus uñas cuidadas golpeando contra la porcelana. «Porque tenía miedo», admitió después de un largo sorbo. «Todavía lo tengo. Pero después de ver lo que le han hecho al señor Navarro y enterarme de su pedido de Sander, ya no puedo quedarme callada». Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo de grabación. En los meses previos a todo esto, comencé a notar movimientos extraños, transferencias, reuniones, documentos que desaparecían. Grabé algunas de las conversaciones. El corazón de Javier latía con fuerza. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada respuesta surgían más preguntas. Lo que fuera que Fernando había descubierto, era lo suficientemente poderoso como para ponerlo en prisión y lo suficientemente peligroso como para poner en riesgo a cualquiera que lo investigara. El señor Alberto siempre mantenía reuniones a puerta cerrada con personas que no formaban parte del programa. «Fue entonces cuando comencé a grabar», dijo Sofía, con la voz ligeramente temblorosa. Javier se inclinó hacia adelante, con el corazón palpitando con fuerza ante la idea de descubrir más revelaciones. Sofía presionó play en la grabadora y la voz de Alberto Méndez llenó el aire. «El programa social es perfecto para nuestro propósito. Fernando es tan idealista que nunca sospecharía nada. Podemos usar la estructura para desviar recursos y aún así hacerlo parecer el culpable». «Tengo más grabaciones», dijo Sofía, con voz cada vez más firme. «Reuniones donde planearon todo. Documentos que muestran los movimientos financieros reales. Pero debemos actuar rápido. Alberto tiene conexiones poderosas y ya deben saber que estoy aquí». Como si fuera una señal, un auto negro pasó lentamente por la calle, sus ventanas oscuras reflejando la luz de la mañana. Sofía se estremeció, alejándose instintivamente de la ventana. «No puedo volver a casa», susurró. «Me han estado vigilando desde ayer». Javier pensó rápidamente. «Conozco un lugar seguro», dijo, recordando la casa de huéspedes de doña Carmen en la parte trasera de su propiedad. La pequeña y acogedora casa rara vez se usaba y estaba bien escondida. «Pero primero, necesitamos hacer copias de todo esto, y hay algo que debes ver». Javier recuperó los documentos que había encontrado en el establo. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par mientras los examinaba, y el reconocimiento se reflejó en su rostro. «Esto lo explica todo», dijo, alzando la voz con emoción. «El señor Navarro descubrió parte del plan esa noche, pero no tenía pruebas suficientes. Entonces, comenzó a documentarlo todo, creando un patrón que solo él y Sander entendían». Javier asintió. El caballo era su coartada. Todas las noches, supuestamente, Fernando cuidaba a Sander, estaba reuniendo pruebas. «Y ahora entiendo por qué quería que Sander estuviera presente», agregó Sofía. «No es solo sentimentalismo. El caballo es la clave de algo más grande». Un ruido en la calle los dejó a ambos congelados. El mismo auto negro pasó nuevamente, moviéndose aún más lento esta vez. Javier agarró los documentos y los metió en su mochila. «Vamos a la casa de doña Carmen». «Ahora», dijo con firmeza. «Allí podemos organizar todo y planificar nuestro próximo movimiento». Saliendo por la parte trasera del apartamento, Javier y Sofía se mantuvieron en los estrechos callejones y callejuelas de Villar del Sol, evitando las carreteras principales.
La mente de Javier trabajaba a toda velocidad, juntando las piezas del rompecabezas entre Sander, Fernando y el plan. Sander no era solo un caballo amado, era la clave de un intrincado plan para exponer la verdad. La casa de huéspedes en la propiedad de doña Carmen era un pequeño oasis de calma, escondido detrás de una cortina de jazmines en flor. El dulce aroma se mezclaba con el aroma del café recién hecho que flotaba desde la cocina principal. Doña Carmen ya los estaba esperando, como si hubiera sabido que vendrían. Sabía que vendrías, hijo mío, dijo cálidamente, abriendo la puerta trasera. Sus ojos penetrantes se dirigieron a Sofía, observando el comportamiento nervioso de la joven. Y veo que no viniste sola. Los acompañó a la acogedora cocina, con sus paredes de color amarillo claro y cortinas de encaje que exudaban una sensación de comodidad. Ven, tómate un café y cuéntamelo todo. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras sostenía la delicada taza de porcelana que doña Carmen le entregó, pero su voz era firme cuando comenzó a hablar. Empecé a trabajar en el programa social hace 2 años, explicó, mientras Javier extendía los documentos sobre la sólida mesa de madera. Al principio, todo parecía perfecto. El señor Navarro era muy dedicado, siempre presente, revisando cada detalle él mismo. Doña Carmen sonrió suavemente y asintió. Ese es Fernando. Siempre meticuloso, siempre pensando en los demás. Este programa era su sueño, ya sabes. Había hablado de él desde que era un niño. Sofía continuó, pero hace unos 8 meses, las cosas cambiaron. Alberto Méndez asumió un papel más activo. De repente, aparecieron nuevos proveedores, se contrataron consultores extraños y hubo reuniones secretas a puerta cerrada. Javier agregó las grabaciones que Sofía había traído a la mesa, junto con los documentos del establo. Necesitamos organizar todo esto, dijo, para crear una cronología que muestre claramente cómo orquestaron el plan. Doña Carmen se puso de pie y cruzó la habitación hacia un cofre de madera ornamentado. Lo abrió y sacó una pila de papeles, amarillentos por el tiempo. Quizás estos ayuden, dijo, colocándolos sobre la mesa. Fernando me pidió que le guardara esto. Dijo que eran un seguro para el futuro. Al examinar los nuevos documentos, empezó a surgir una historia inquietante. Los papeles revelaban una red de manipulaciones financieras, todas disfrazadas de inversiones legítimas en el programa social. Sofía se quedó sin aliento, con los ojos muy abiertos mientras examinaba una página en particular. No se trata solo de malversación de fondos, exclamó, señalando una serie de notas escritas a mano. Estaban usando el programa como fachada para algo mucho más grande. Dio un golpecito al papel. Mira estas empresas fantasma. Todas están vinculadas a políticos poderosos de la región. A Javier se le revolvió el estómago. Las implicaciones eran asombrosas. Fernando no solo se había topado con la corrupción, sino que había descubierto una conspiración que llegaba mucho más allá del programa social. La voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. En una de las grabaciones, mencionaron una caja fuerte oculta en la finca. Contiene algo que Alberto teme más que cualquier otra cosa. Javier hizo una pausa. El recuerdo del meticuloso patrón de alimentación de los caballos de Fernando pasó por su mente. Creo que sé dónde buscar, dijo. Pero primero, necesitamos mantenerte a salvo y organizar esta evidencia. No podemos permitirnos ningún error. Mientras bebían café y formulaban un plan, las piezas del rompecabezas de Fernando comenzaron a encajar. La tormenta que Fernando había soportado no era solo la noche en que nació Sander, era la batalla que había librado para proteger la verdad. Y ahora, dependía de Javier y Sofía terminar lo que él había comenzado. Javier se inclinó sobre el documento, con el ceño fruncido por la concentración. Esos nombres, murmuró, su voz se apagó. De repente, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlos. Son las mismas personas que presionaron al juez durante el juicio de Fernando. Todo está conectado. Doña Carmen tomó uno de los papeles más antiguos, sus manos arrugadas temblaban ligeramente. La noche en que nació Trueno, durante aquella terrible tormenta, Fernando descubrió algo en el establo. Algo que lo cambió todo. Nunca me dijo exactamente qué era, pero después de esa noche, se volvió diferente. Más cauteloso. Más sistemático. Los patrones. De Eureka, exclamó Javier,
rompiendo con su voz el tenso silencio. La forma en que insistía en alimentar a los caballos en un orden específico, la forma en que organizaba los equipos en el establo, no era una excentricidad, eran códigos. Sofía, rápida en reaccionar, rebuscó en su bolso y sacó una pequeña libreta. Durante las reuniones que grababa, Alberto siempre parecía obsesionado con algo escondido en la finca. Algo que Fernando había guardado en una caja fuerte. Una caja fuerte. Que eso solo Trueno sabe encontrar, terminó Javier, con la voz cargada de comprensión. La enigmática frase resonó en su mente. Un ruido repentino proveniente del jardín lo silenció. A través de la ventana de la cocina, vieron una sombra moviéndose entre los arbustos de jazmín. «Rápido, por aquí», susurró doña Carmen, con voz tranquila pero urgente. Con sorprendente agilidad, apagó las luces y los guió a través de la puerta trasera. Hay un viejo pasadizo que conduce al sótano de la iglesia. El padre Antonio es un viejo amigo, él sabrá qué hacer. Se deslizaron por el estrecho pasaje, Javier agarrando con fuerza la carpeta de documentos. Los descubrimientos de la noche fueron solo el comienzo. Esto ya no se trataba solo de malversación de fondos, era un laberinto de poder y corrupción que amenazaba la estructura misma de Villar del Sol. En el pasaje oscuro, la voz de Sofía apenas era audible. «Necesitamos encontrar esa caja fuerte», susurró, agarrando el brazo de Javier. «Es nuestra única oportunidad de salvar al señor Navarro». La mente de Javier corría, ya formando un plan. El tiempo se les escapaba entre los dedos y cada segundo importaba. Los primeros rayos del amanecer pintaron las paredes blancas de la iglesia de San Sebastián en tonos dorados y rosados. Sus vidrieras de colores brillaban como joyas contra la luz de la mañana. El padre Antonio, una figura serena y de mirada bondadosa, los esperaba en la sacristía. «Podéis quedaros en el sótano todo el tiempo que necesitéis», dijo, encendiendo unas velas para iluminar el espacio. «Nadie pensará en buscaros aquí». El sótano, sorprendentemente espacioso y meticulosamente limpio, había servido como archivo parroquial durante años. Viejas estanterías de madera se alineaban en las paredes de piedra, llenas de libros y documentos. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras danzantes, lo que le daba a la habitación una atmósfera casi mística. Javier, Sofía y doña Carmen instalaron un cuartel general improvisado alrededor de una sólida mesa de roble. Extendieron todos los documentos que habían reunido, los papeles y las fotografías iluminados por el cálido resplandor parpadeante. «Necesitamos descifrar el patrón de Fernando», dijo Javier, con voz firme y decidida. Comenzó a organizar los papeles en orden cronológico. Cada detalle del establo, cada rutina con los caballos, todo tenía un propósito. Sofía, que había pasado meses documentando las actividades sospechosas del programa social, se inclinó sobre la mesa y sus ojos agudos escudriñaron las páginas. «Mira esto», dijo, señalando una serie de notas. Las fechas de las reuniones secretas de Alberto siempre coinciden con las noches en las que el señor Navarro pasaba tiempo extra en el establo con Sander. Fernando sabía que lo estaban vigilando, dijo doña Carmen en voz baja, con los ojos brillantes de comprensión. Por eso creó un sistema que parecería nada más que las peculiaridades de un hombre obsesionado con su caballo. Javier tomó un viejo mapa de la hacienda, que encontró entre los documentos del establo. Pequeñas marcas aparentemente aleatorias salpicaban el mapa. Sus dedos trazaron el patrón, su mente trabajando frenéticamente. «El camino que Fernando estableció para alimentar a los caballos», murmuró, su voz se apagó. De repente, levantó la vista, con los ojos encendidos de emoción. «No es solo una rutina. Es un mapa hacia la caja fuerte». Sofía se inclinó, su mirada se movía entre el mapa y las notas. «Estas marcas», dijo, con la voz temblorosa al darse cuenta. «Coinciden con los lugares donde Alberto y sus socios celebraban sus reuniones secretas en la hacienda». Doña Carmen, con expresión pensativa, sacó otro juego de documentos de su bolso de crochet. «Fernando me dio estos hace unos meses», dijo, extendiendo una serie de fotografías antiguas sobre la mesa. «Me dijo que podrían ser importantes algún día». Las fotografías mostraban el establo en diferentes momentos, desde su construcción hasta el presente. En cada foto, Fernando estaba parado en lugares específicos, siempre cerca de ciertos puntos del edificio. «Nos estaba dejando pistas», dijo Javier, su voz apenas por encima de un susurro. «Cada posición en estas fotos corresponde a una marca en el mapa». La mano de Sofía se cernió sobre una fotografía,
con los ojos muy abiertos. Y estas marcas, dijo lentamente, nos llevan directamente a la caja fuerte. La tensión en la habitación era palpable. Con cada descubrimiento, las apuestas eran más altas. La caja fuerte estaba a su alcance, pero también lo estaban los ojos y los oídos de quienes harían cualquier cosa para mantener oculto su contenido. Tenemos que actuar con rapidez, dijo Javier con voz resuelta. El plan de Fernando era brillante, pero depende de nosotros terminarlo. La verdad está en esa caja fuerte y la vamos a encontrar. Javier comenzó a superponer cuidadosamente las fotografías sobre el mapa. Sus ojos se iluminaron cuando los puntos dispersos formaron un diseño coherente. Es un código, susurró, con la voz teñida de asombro. Cada posición de trueno en las fotografías correspondía a una marca en el mapa. Cuando trazó una línea invisible que conectaba los puntos, surgió un camino claro que conducía a una ubicación específica. «Del viejo pozo», exclamó doña Carmen con la voz temblorosa de comprensión. «El que está cerca del roble centenario que fue sellado hace años». Los ojos de Sofía se dirigieron a su cuaderno, pasando las páginas de notas escritas a toda prisa. Valberto mencionó un lugar seguro varias veces en las grabaciones, dijo, con un tono cada vez más urgente. Estaba obsesionado con encontrarlo. Pero nunca pudo, porque estaba buscando en el lugar equivocado. La caja fuerte no está en el establo, concluyó Javier, mientras las piezas encajaban en su mente. Está en el pozo. Y solo alguien que entienda la rutina de Fernando y Sander podría descubrirla. El padre Antonio, que había estado observando en silencio desde la puerta, dio un paso adelante, con expresión grave. Si tienes razón, dijo en voz baja, entonces debes actuar rápido. Alberto tiene aliados poderosos y las noticias viajan rápido en Villar del Sol. Javier asintió, doblando cuidadosamente el mapa y las fotografías antes de guardarlos en su bolso. Iremos esta noche, dijo, con determinación grabada en su rostro. Es nuestra única oportunidad de recuperar la evidencia y salvar a Fernando. Y no irá solo, declaró doña Carmen con firmeza, su voz no dejaba lugar a discusión. Conozco cada centímetro de esa hacienda. Y lo más importante, conozco los atajos y pasadizos secretos que Fernando usaba cuando era un niño. Sofía rebuscó en su bolso y sacó un pequeño dispositivo. Tengo algo más que puede ayudar, dijo, levantando un rastreador GPS. Marcaremos nuestra ubicación exacta a medida que avanzamos. Si algo sucede, tendremos un registro de dónde estuvimos. Mientras el grupo ultimaba sus planes, la primera luz del amanecer se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia, proyectando patrones vívidos y caleidoscópicos en el piso del sótano. Era como si el destino mismo estuviera iluminando su camino. «El trueno conoce el camino», murmuró Javier, con una voz casi irreverente. «Y esta noche, nosotros también lo haremos». La noche se instaló en Villar del Sol, su oscuridad aterciopelada solo se interrumpía por el resplandor plateado de la luna. 3 figuras sombrías se movían sigilosamente por las afueras de la finca de Fernando. Javier, Sofía y doña Carmen habían elegido una entrada vieja y en desuso que alguna vez solo conocían los exempleados. «Aquí», susurró doña Carmen, guiándolos por un sendero cubierto de vegetación y árboles altos. «Fernando y yo jugamos aquí cuando éramos niños. Nadie más sabe sobre este pasaje». Sofía agarró con fuerza su rastreador GPS, monitoreando sus coordenadas y comparándolas con el mapa. Javier llevaba una mochila resistente llena de elementos esenciales, linternas, cuerdas y herramientas para acceder al pozo sellado. A medida que se acercaban al imponente roble centenario, el corazón de Javier latía con fuerza en su pecho. Había trabajado en la finca durante años, pero nunca había imaginado que este lugar aparentemente ordinario escondiera un secreto tan monumental. El pozo, oscurecido por una densa vegetación y cubierto con una tapa de madera desgastada, lucía tal como doña Carmen lo había descrito. Su estructura envejecida era casi indistinguible del follaje circundante. «Espera», dijo Sofía de repente, levantando la mano. Consultó sus notas, con el ceño fruncido. Alberto mencionó algo sobre un viejo sistema de seguridad. El señor Navarro no habría dejado la caja fuerte desprotegida. Una sonrisa cómplice cruzó el rostro de doña Carmen, sus ojos brillaban con la sabiduría de alguien que lo había visto todo. «Fernando siempre estuvo fascinado por los mecanismos y los engranajes», dijo con cariño. «Cuando era niño, pasaba horas en el granero, construyendo». Javier se agachó junto al pozo,
iluminando su superficie con su linterna. A primera vista, la tapa de madera parecía simple, pero al observarla más de cerca, no lo era en absoluto. Unas pequeñas tallas casi imperceptibles formaban un patrón familiar, el mismo patrón que Fernando había usado para alimentar a los caballos. «Es un rompecabezas», murmuró Javier, trazando las tallas con los dedos. «Cada movimiento debe realizarse en la secuencia correcta, o activará una alarma», terminó Sofía, señalando los cables discretamente ocultos debajo de la tapa. El señor Navarro pensó en todo. Respirando profundamente, Javier comenzó a replicar la secuencia que sabía de memoria. Sus dedos se movían con precisión. Cada paso reflejaba las rutinas que Fernando había arraigado en las operaciones diarias del establo. El primer movimiento hizo clic, seguido del segundo. Un leve zumbido emanó del pozo cuando los mecanismos ocultos cobraron vida. El aire se tensó cuando se ejecutó el movimiento final. Un sonido bajo y resonante resonó en la noche cuando la tapa de madera se movió, revelando una estrecha abertura debajo. El grupo intercambió miradas tensas y emocionadas. «Fernando escondió la verdad aquí», dijo Javier, con voz resuelta. «Y vamos a descubrirla». Con cuerdas aseguradas y linternas en la mano, se prepararon para descender a las profundidades del viejo pozo, sabiendo muy bien que lo que estuviera debajo podría cambiarlo todo. La antigua madera crujió suavemente mientras sus manos trabajaban con cuidado, revelando lentamente un sistema de cerraduras y contrapesos. «Está funcionando», susurró la señora Carmen, observando atentamente, tal como lo habría hecho Fernando. Después de lo que pareció una eternidad, un suave clic rompió el silencio. El mecanismo estaba desactivado. La tapa del pozo ahora estaba desbloqueada. Debajo de ella, una escalera de metal en espiral descendía por la pared de piedra. Al iluminar el pozo con la linterna, vieron que no era tan profundo como parecía, unos 5 metros más abajo. En el fondo había una pequeña plataforma de metal. «Yo voy primero», dijo Javier con firmeza, ajustándose la cuerda alrededor de la cintura como precaución adicional. «Sofía, no pierdas de vista el GPS y mantente en contacto por radio». «Señora Carmen». «No te atrevas a dejarme aquí arriba», interrumpió bruscamente la mujer mayor. «Fernando era mi hijo. Lo conozco mejor que nadie. Podría notar cosas que tú no verías». El descenso fue estresante. Cada peldaño de la vieja escalera tuvo que ser probado antes de confiar en que aguantaría su peso. Finalmente, llegaron a la plataforma, que conducía a una pequeña cámara excavada en la pared del pozo. Allí, parcialmente incrustada en la roca, había una antigua caja fuerte con un giro sorprendente. Tenía un panel digital. «¿Una caja fuerte digital en un antiguo pozo?», y dijo Sofía, sorprendida. El señor Navarro realmente pensó en todo. Javier inspeccionó el panel. Requería un código de 6 dígitos. «El código tiene que conectarse a Sander de alguna manera», murmuró. «Todo en este sistema está vinculado a ese caballo». Doña Carmen se acercó, con los ojos fijos en la caja fuerte. «La fecha», dijo en voz baja. «La noche de la tormenta, cuando nació Trueno». Fernando siempre decía que esa noche lo cambió todo. Con manos temblorosas, Javier ingresó la fecha, 17.395. El panel parpadeó en verde y un suave siseo indicó que la caja fuerte se estaba desbloqueando. Dentro, encontraron carpetas ordenadas cuidadosamente y un sobresellado con una etiqueta escrita a mano elegante: «Abrir solo en caso de extrema necesidad». Cuando Javier comenzó a revisar los papeles, un ruido desde arriba los dejó paralizados. Voces. Pasos. El resplandor de las linternas bailaba alrededor de la abertura del pozo. La voz autoritaria de Alberto Méndez resonó en la noche. «Y deben estar aquí, busquen cada centímetro de la propiedad». Sofía apagó rápidamente su linterna, dejando solo una tenue luz de emergencia en la pequeña cámara. Los tres intercambiaron miradas tensas. Estaban atrapados. La caja fuerte contenía las respuestas que necesitaban, pero tenían que escapar sin ser descubiertos. «Hay otra salida», susurró doña Carmen, tan bajo que apenas pudieron oírla. «Fernando no construiría un escondite sin una ruta de escape. Solo tenemos que encontrarla antes de que nos encuentren a nosotros». En el espacio reducido, permanecieron perfectamente quietos, con el corazón palpitando a medida que las voces de arriba se hacían más fuertes. La débil luz de emergencia apenas iluminaba los documentos, pero fue suficiente para que buscaran frenéticamente.
Fernando siempre decía que había que estar atentos a los detalles, murmuró doña Carmen, mientras sus dedos recorrían las ásperas paredes de piedra. Nada aquí es aleatorio. Mientras tanto, Sofía hojeaba los documentos, con los ojos muy abiertos con cada página. Esto es increíble, susurró. Navarro no solo documentó el plan, sino que trazó un mapa de toda la red. Aquí hay años de pruebas. Javier, dividiendo su atención entre las paredes y los papeles, abrió con cuidado el sobre cerrado. Dentro había una carta. La leyó en silencio. Asterisco asterisco a quien encuentre esta evidencia. Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. El programa social que construí con tanto amor se convirtió en un blanco de corrupción mucho mayor que el simple robo de recursos. Alberto Méndez no actúa solo, es solo la cara pública de una organización que ha controlado nuestra región durante años. Descubrí esto la noche en que nació Sander. Mientras esperaba en el establo durante la tormenta, presencié una reunión secreta. Vi documentos y escuché confesiones. Desde entonces, he rastreado cada movimiento, cada transacción sospechosa. El sistema que creé con Sander no es solo un conjunto extraño de hábitos, es un código viviente para registrar y proteger la verdad. La evidencia más crítica se encuentra en los archivos bancarios. Alberto no solo robó del programa social, creó una red de empresas falsas para canalizar fondos públicos de toda la región. Los documentos en esta caja fuerte prueban cada transacción, cada conexión, asterisco asterisco. La lectura se interrumpió de repente por un ruido metálico sobre ellos. Alguien estaba tratando de abrir la tapa de la alcantarilla. Por aquí, susurró la señora Carmen con urgencia. Presionó un punto específico en la pared y, con un suave clic, una sección de roca se movió para revelar un túnel estrecho. Fernando me mostró esto hace años, explicó. Conduce al arroyo que está detrás de la propiedad. Sin perder un segundo, Sofía metió los documentos en su bolso impermeable mientras Javier reunía las pruebas más importantes. Las voces y los pasos de arriba se acercaban. Los tres se deslizaron dentro del túnel justo cuando se quitaba la tapa del pozo. El pasaje era angosto y húmedo, pero había sido bien mantenido a lo largo de los años. Pequeñas marcas en las paredes, como las del establo, guiaban su camino. Mientras avanzaban, Sofía escaneó los documentos con su linterna. Aquí hay algo sobre una reunión específica, susurró. Una noche, Alberto y sus asociados discutieron todo el plan, sin darse cuenta de que los estaban grabando. La grabación, exclamó Javier suavemente. Debe ser la que solo encontramos en parte antes. Fernando debe tener la versión completa en alguna parte. Al frente, la señora Carmen se detuvo de repente. La silla Sander, dijo, con voz segura. Ese compartimento secreto que encontraste, Javier, tiene más que revelar. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y el sonido del agua corriendo se hizo más fuerte. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una salida, escondida detrás de espesos helechos junto al arroyo en el borde de la propiedad. Salieron a la noche, con cuidado de mantenerse agachados. A lo lejos, todavía podían ver las linternas cerca del pozo. Sofía revisó rápidamente su GPS. Ahora estamos en el lado opuesto de la propiedad, confirmó. Podemos llegar al establo desde atrás sin que nos vean. Tenemos que apurarnos, dijo Javier, mirando su reloj. Tenemos menos de 48 horas antes de la fecha límite, y todavía necesitamos encontrar esa grabación completa. La señora Carmen lo agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Hay algo que necesitas saber, dijo, con voz temblorosa. La noche de la tormenta, cuando nació Trueno, yo también estaba allí. Fernando no estaba solo cuando hizo su descubrimiento. Sofía y Javier se congelaron, mirándola en estado de shock. ¿Sabías todo este tiempo?, preguntó Sofía. No todo, admitió la señora Carmen. Lo suficiente para entender por qué Fernando hizo lo que hizo. ¿Y por qué Sander es tan importante? Ese caballo no es solo un símbolo, es un testigo. Hay algo en su montura que podría cambiarlo todo. Mientras se dirigían al establo, Javier no podía dejar de pensar en cómo el rompecabezas finalmente estaba tomando forma. Fernando había creado una obra maestra de verdades ocultas, y cada pieza estaba encajando en su lugar. El amanecer está casi aquí, dijo Sofía, mirando el horizonte que comenzaba a brillar. Esta es nuestra última oportunidad de salvar al señor Navarro.
Los primeros rayos de sol iluminaron el cielo cuando entraron al establo donde se alojaba Sander. El caballo negro relinchó suavemente cuando vio a Javier, como si sintiera la necesidad de silencio. Y tranquilo, amigo, susurró Javier, acariciando el cuello del caballo. Necesitamos tu ayuda nuevamente. Sofía vigilaba junto a la puerta mientras la señora Carmen observaba cada detalle del establo con ojos agudos. Cerca, la vieja montura de Sander descansaba sobre un soporte. Javier se acercó y pasó las manos por su superficie. Fernando siempre decía que la verdadera seguridad radica en la simplicidad, comentó la señora Carmen, uniéndose a él. La gente busca sistemas complicados, pero a veces la respuesta está frente a ellos. Sofía se unió a ellos, hojeando los documentos. Hay varias menciones de una prueba final, dijo, examinando las notas. Algo que el señor Navarro llamó la pieza que completa el rompecabezas. Javier dio vuelta a la silla de montar, inspeccionando su parte inferior. El cuero tenía patrones intrincados que parecían decorativos a primera vista. Pero cuando miró más de cerca, algo a los diseños le resultó familiar. Estos patrones, susurró, coinciden con las marcas del establo, pero en miniatura. Trazando los patrones con sus dedos, sintió pequeñas protuberancias ocultas debajo del cuero. La señora Carmen le quitó la silla de montar, con manos firmes y expertas. Esa noche tormentosa, comenzó, con la voz cargada de emoción, estaba ayudando a Fernando con Sander. Cuando escuchamos voces en la parte antigua del establo. Sus manos expertas presionaron puntos específicos en el cuero y con un suave clic, se reveló otro compartimiento, este incluso mejor escondido que el primero. Alberto y sus asociados estaban tan concentrados en su reunión, continuó, que no nos notaron. Fernando grabó todo. No solo el audio, usó una vieja cámara que habíamos instalado para monitorear a los caballos durante la temporada de cría. Dentro del compartimiento había un objeto envuelto en tela. La señora Carmen lo desenvolvió con cuidado, revelando lo que podría ser la clave para desentrañar todo. Javier sacó con cuidado un pequeño dispositivo de almacenamiento, protegido en una caja impermeable. La grabación completa, susurró, apenas capaz de contener su emoción. Sofía conectó rápidamente el dispositivo a su tableta. Es un archivo de video, confirmó, abriendo mucho los ojos. Con un audio perfecto. En la pequeña pantalla, aparecieron imágenes granuladas, que mostraban a Alberto Méndez y varios hombres influyentes de la región reunidos en el viejo establo. Sus voces eran nítidas e incriminatorias. Hablaron abiertamente de su plan, de cómo planeaban usar el programa social como tapadera y de cómo Fernando serviría como el chivo expiatorio perfecto. Él guardó esto todos estos años, murmuró Sofía, con la voz llena de asombro. Esperando el momento adecuado, construyendo su caso con cuidado, agregó Javier, acariciando suavemente a Sander. Es por eso que Fernando quería que Sander estuviera cerca tanto. El caballo no es solo un símbolo de lealtad. Es el protector de la evidencia más importante. Un ruido repentino resonó en el pasillo, congelándolos en su lugar. Pasos y voces bajas se acercaron. Rápido, susurró doña Carmen. Copia el archivo, necesitamos copias de seguridad. Pero antes de que pudiera terminar su oración, el sonido de la puerta del establo abriéndose la silenció. Alberto Méndez entró, flanqueado por dos hombres desconocidos. Su expresión petulante se convirtió en una decepción gélida cuando vio al grupo. Bueno, dijo, con la voz fría como el acero. Parece que tenemos algunos visitantes inesperados. Su mirada se fijó en Sofía, que sostenía la tableta. Sus ojos se oscurecieron cuando se dio cuenta de lo que habían encontrado. Y aparentemente, se han topado con algo que no debían. Javier instintivamente se puso delante de Sofía y doña Carmen, protegiéndolas. Los truenos se agitaban inquietos en su establo, percibiendo la tensión. El sol de la mañana ahora se filtraba a través de las ventanas del establo, proyectando sombras largas y definidas, un telón de fondo adecuado para una confrontación inevitable. Se acabó, Alberto, dijo Javier con firmeza. Tenemos todas las pruebas. La verdad saldrá a la luz. La sonrisa de Alberto no se desvaneció, solo se volvió más fría y más calculadora. ¿De verdad crees que llegaste hasta aquí por casualidad?, se burló, acercándose. ¿Qué descubriste todo esto sin que yo lo permitiera? Me has traído exactamente lo que he estado buscando todos estos años. El establo, generalmente un lugar tranquilo,
Se sentía como un campo de batalla. Alberto avanzó lentamente, sus pasos resonando siniestramente. Sus 2 hombres se movieron para bloquear la salida. A todo este tiempo, continuó Alberto, con la voz llena de sarcasmo, he estado buscando esa grabación. Fernando fue astuto, la escondió en la silla, justo debajo de nuestras narices. Tan obvia que se volvió invisible. Sofía agarró la tableta con fuerza contra su pecho, deslizando discretamente los dedos sobre la pantalla. Años de trabajar con tecnología en el programa social le habían enseñado a actuar con rapidez. Mientras Alberto divagaba, ella inició la transferencia automática de los archivos a un servidor seguro. ¿Y qué quieres, Alberto?, preguntó doña Carmen, con voz firme a pesar del peligro. Ya has robado el dinero. Has incriminado a un hombre inocente. ¿Qué más podrías necesitar? La sonrisa de Alberto vaciló por primera vez. Seguridad, querida señora, dijo en voz baja. Esa grabación es la única evidencia sólida que nos conecta con el plan. Una vez que esté en mis manos, Fernando será solo otro convicto y la vida seguirá como estaba planeado. Los cascos de Sander pisotearon el suelo, el sonido rítmico rompió la tensión. Javier notó el patrón inmediatamente. Era el mismo que Fernando había usado para entrenar al caballo. ¿De verdad crees que Fernando no tenía un plan B?, dijo Javier, ganando tiempo. Pasó años recolectando evidencia, haciendo copias y construyendo conexiones. Esta grabación es solo una parte de un panorama mucho más grande. La confianza de Alberto vaciló. Estás mintiendo, muchacho, gruñó. Conozco a Fernando desde hace años. Sé cómo piensa, cómo trabaja. No, intervino doña Carmen, dando un paso adelante. Nunca conociste realmente a Fernando. Nunca entendiste lo que haría para proteger lo que creía. En ese momento, la voz de Sofía rompió la tensión. Transferencia completa, anunció con una sonrisa triunfante. Todos los archivos, incluida la grabación, ahora están almacenados en servidores seguros. Incluso si tomas esta tableta, la evidencia ya está ahí. La máscara de control de Alberto comenzó a resquebrajarse. Tus hombres, continuó Sofía, con voz firme. Deberían estar revisando sus correos electrónicos ahora mismo. También deberían hacerlo el juez Hernández, la prensa local y la Policía Federal. Imposible, siseó Alberto, con el rostro desencajado por la rabia. Se lanzó hacia adelante, seguido por sus cómplices, pero Sander se alzó, su poderosa figura creando una distracción momentánea. Javier aprovechó la oportunidad y activó la alarma de emergencia. Una sirena penetrante llenó el aire y el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo. Alberto miró a su alrededor, su pánico crecía. No lo entiendes, gritó, con voz desesperada. Que esto va mucho más allá de mí, más allá de Fernando, más allá de este pueblo, hay gente poderosa involucrada, gente que no permitirá que esto salga a la luz. Ya lo han hecho, dijo doña Carmen con calma. Mientras tú estabas ocupado persiguiendo una grabación, Fernando construyó algo mucho más poderoso. Creó una red de personas dispuestas a luchar por la verdad. Las puertas del establo se abrieron de golpe y entraron unos guardias armados. Al frente de ellos estaba el inspector López, un hombre conocido por su integridad impecable. El inspector López se dirigió al grupo con autoridad. Alberto Méndez, estás detenido para ser interrogado. Hemos recibido pruebas sustanciales de tu participación en un plan para malversar fondos públicos. Alberto fue escoltado fuera del establo, sus protestas se hicieron más fuertes. No sabes con quién estás tratando, gritó. Tengo conexiones poderosas. Sofía se acercó al inspector, sosteniendo su tableta. Hay mucho más de dónde salió esto, dijo con voz firme. Años de documentación meticulosa. Mientras tanto, Javier estaba junto a Sander, acariciando suavemente el cuello del caballo. La tensión de la mañana se había desvanecido y el animal parecía tranquilo una vez más. Guardaste bien sus secretos, amigo mío, susurró Javier. Ahora, es hora de sacarlos a la luz del día. Doña Carmen observó la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Después de tantos años de dolor, finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. No se trataba solo de descubrir la corrupción, se trataba de honrar la memoria de Fernando. Un hombre que amaba tanto a su ciudad que creó un plan extraordinario.
Un caballo que guardaba lealmente las pruebas y un grupo de personas lo suficientemente valientes como para luchar por la justicia se habían unido para cambiar el futuro. El sol de la mañana ahora brillaba con fuerza a través de las ventanas del establo, iluminando el espacio como si marcara un nuevo comienzo. Esto era más que el final de una conspiración, era el comienzo de una nueva historia, una historia de redención, verdad y justicia que cambiaría el destino de Villar del Sol. La noticia del arresto de Alberto Méndez se extendió como un reguero de pólvora, transformando la tranquila mañana de domingo en un torbellino de actividad. El Café Central, siempre un centro de chismes, bullía de conversaciones. Siempre supe que algo no cuadraba, declaró don Eusebio, el farmacéutico del pueblo, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. ¿Fernando pudo haber sido excéntrico, pero deshonesto? Nunca. En el ayuntamiento, el juez Hernández convocó una sesión de emergencia. La gran sala del tribunal, que recientemente había sido testigo de la condena de Fernando, ahora estaba llena de anticipación. Javier, Sofía y doña Carmen estaban sentados en la primera fila, con los ojos fijos en la evidencia que se mostraba en la computadora portátil del juez. La sala del tribunal vio imágenes granuladas del establo, seguidas de registros meticulosamente recopilados por Fernando a lo largo de los años. Este tribunal, comenzó el juez Hernández, con su voz cargada con el peso de su responsabilidad, tiene el deber de corregir sus errores. La nueva evidencia no deja ninguna duda sobre la inocencia de Fernando Navarro. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Sofía apretó la mano de Javier, mientras doña Carmen se secaba discretamente una lágrima. Pero este caso va más allá de la inocencia de un hombre, continuó solemnemente el juez. La evidencia revela una red de corrupción de años de duración, que involucra a algunas de las figuras más prominentes de nuestra comunidad. La justicia debe examinar ahora no solo el caso de Fernando, sino todo el sistema que permitió que esto sucediera. En prisión, Fernando permaneció sentado en silencio mientras su abogado, el doctor Méndez, que no tiene parentesco con Alberto, le daba la noticia. Tu liberación ya está en marcha, dijo el abogado, luchando por contener su emoción. Fernando sonrió suavemente. No era mi plan, respondió. Era el plan de la verdad. Todo lo que hice fue crear un camino para que saliera a la luz. Sus pensamientos se dirigieron a Trueno, el fiel compañero que había salvaguardado sus secretos. De vuelta en el ayuntamiento, un equipo especial ya estaba trabajando arduamente. El programa social, suspendido temporalmente debido al escándalo, iba a ser reestructurado por completo. Se le pidió a Sofía, con su profundo conocimiento del proyecto y su papel en revelar la corrupción, que liderará el equipo de transición. Vamos a reconstruir todo, anunció Sofía durante una reunión de emergencia. Pero esta vez, con total transparencia. Cada centavo será rastreado. Cada decisión será documentada. Mientras tanto, Javier trabajaba incansablemente en el juzgado, organizando los extensos registros de Fernando. Montones de papeles cubrían su mesa, cada uno contando la historia de años de cuidadosa investigación. Fernando pensó en todo, comentó Javier a doña Carmen, quien lo ayudaba a ordenar los archivos. Cada documento tiene un respaldo. Cada pieza de evidencia está conectada. Es como una red perfectamente tejida. Doña Carmen sonrió, con los ojos llenos de orgullo y sabiduría. Fernando siempre dijo que la verdad es como una semilla, dijo. Necesita tiempo y cuidado para crecer. Él plantó esas semillas con paciencia, y ahora estamos viendo los frutos. El sol se estaba poniendo en el horizonte, pintando el cielo de brillantes tonos naranjas y rosados, cuando las puertas de la prisión se abrieron con un crujido. Fernando salió, con la cabeza en alto, su traje sastre un poco más holgado de los días de encierro pero aún exudando su dignidad característica. Sin dudarlo, caminó derecho al establo improvisado donde Trueno lo esperaba. El caballo negro relinchó suavemente, reconociendo a su dueño. Fernando abrazó el fuerte cuello de Trueno, susurrando palabras de agradecimiento que solo ellos dos podían entender. ¿Vas a reconstruir el programa social?, preguntó tímidamente un joven reportero del periódico local, dando un paso adelante. Fernando se volvió hacia la pequeña multitud que se había reunido. Aunque su rostro tenía las marcas de su terrible experiencia, su voz era firme y llena de determinación. El programa nunca fue sobre una persona, dijo. Se trata de esta ciudad, nuestra comunidad. Y ahora, más que nunca, debemos trabajar juntos para reconstruirla. Doña Carmen se acercó lentamente, apoyándose en su bastón.
Fernando la abrazó con cariño, sosteniéndola como para agradecerle toda la fuerza que le había dado. Gracias por nunca perder la fe, susurró. La mujer mayor sonrió, sus ojos brillaban de emoción. La fe nunca se perdió, respondió. Simplemente se mantuvo a salvo, esperando el momento adecuado para florecer. Habían pasado 3 meses desde la liberación de Fernando, y Villar del Sol era un pueblo transformado. Alguna vez conocida por su escándalo, la comunidad ahora servía como un brillante ejemplo de renovación y transparencia. El programa social, ahora completamente reestructurado, había reanudado sus operaciones bajo una nueva administración. En la antigua hacienda, que se había convertido en la sede del programa, se estaba llevando a cabo una importante reunión. Fernando estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de roble, con una sonrisa tranquila en el rostro mientras Sofía presentaba los nuevos procedimientos. Cada proyecto tendrá su propio consejo comunitario, explicó, señalando los gráficos coloridos proyectados en la pared. Las decisiones se tomarán de manera colaborativa y todos los datos estarán disponibles en tiempo real a través de nuestro portal de transparencia. Javier, que ahora se desempeña como coordinador del programa, agregó, también hemos implementado un sistema de verificaciones múltiples. Ninguna persona tendrá autoridad sin control. Fuera de la sala de reuniones, los extensos campos de la hacienda se extendían hacia el horizonte. Trueno pastaba pacíficamente en los pastos verdes, su papel en la transformación del pueblo era celebrado por todos. Se ha convertido en la mascota del programa, comentó doña Carmen con una risita. Como miembro del recién formado Consejo de Ancianos, había asumido un papel activo en la orientación del futuro del programa. A los niños les encanta visitarlo. Fernando miró por la ventana a su fiel compañero. Siempre sabía más de lo que dejaba ver, dijo en voz baja. Luego, mirando de nuevo al grupo, agregó, igual que este pueblo. Siempre hubo tanta fuerza aquí, tanto potencial de cambio. Todo lo que necesitábamos era una oportunidad para demostrarlo. Los cambios en Villar del Sol se extendieron mucho más allá del programa social. El escándalo de corrupción había desencadenado una ola de reformas en toda la administración pública del pueblo. Se establecieron nuevos mecanismos de control y la participación ciudadana en la toma de decisiones no solo se alentó sino que se hizo obligatoria. Es increíble cómo ha cambiado todo, comentó Sofía durante un descanso de las reuniones del día. Ella y Javier caminaron por los jardines de la hacienda, disfrutando de un raro momento de calma. Hace 3 meses, yo era solo una secretaria, aterrorizada por lo que estaba descubriendo, dijo. ¿Y ahora?, preguntó Javier, sonriendo. Ahora, estoy orgullosa, admitió Sofía, con su confianza radiante. Eres un ejemplo de coraje, dijo Javier con calidez. Todos hemos cambiado, Sofía. El pueblo entero ha cambiado. En el café central, las conversaciones habían pasado del escándalo a la posibilidad. Los residentes se reunían para intercambiar ideas sobre proyectos, compartir ideas y debatir formas de mejorar su comunidad. Míralos, dijo don Eusebio, señalando a un grupo de jóvenes que discutían animadamente los planes para un jardín comunitario. ¿Quién hubiera pensado que nuestra juventud estaría tan involucrada en algo como esto? Fernando, sentado en una mesa de la esquina con su café con leche habitual, observó la escena con tranquilo orgullo. Tu plan funcionó, comentó el padre Antonio, sentado frente a él. Fernando sacudió la cabeza modestamente. No era solo un plan para revelar la verdad, padre. Se trataba de inspirar algo más grande. Una creencia de que el cambio es posible. Hizo un gesto hacia la plaza, donde pequeños grupos de ciudadanos se reunían para discutir el futuro del pueblo. Durante años. Mi mayor temor no era que me condenaran injustamente, admitió. Era que la gente perdiera la fe en la posibilidad de un cambio. Pero miren esto. Están reconstruyendo esta ciudad, no solo físicamente, sino en espíritu. En la hacienda, la reconstrucción continuaba. El viejo establo, otrora escenario improbable para descubrir la verdad, había sido preservado como monumento. Las marcas en sus paredes y los patrones ocultos que Fernando había diseñado ahora servían como un poderoso recordatorio de la persistencia, la creatividad y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Cada marca cuenta una historia, explicó doña Carmen a los visitantes que vinieron a ver el lugar. Cada patrón representa un capítulo en el viaje de nuestra ciudad hacia la verdad. Al final de otro día productivo, Fernando paseó por los pastizales con Sander a su lado.
El sol poniente pintaba el cielo de tonos vivos, los mismos colores que habían presenciado incontables momentos cruciales en su extraordinaria historia. «Sabes, amigo mío», le susurró al caballo, «a veces el camino más largo es el que más necesitamos. Tú me enseñaste eso». Los truenos relincharon suavemente, como si estuvieran de acuerdo, mientras las primeras estrellas empezaban a salpicar el cielo de Villar del Sol, una ciudad que había aprendido que la verdad, cuando se alimenta con paciencia y coraje, siempre encuentra su camino hacia la luz. La Vera llegó a Villar del Sol, trayendo consigo no solo flores sino también los frutos del cambio sembrado en los últimos meses. El programa social, ahora un modelo brillante de gestión transparente, atrajo a visitantes de ciudades vecinas deseosas de replicar su éxito. Sofía, en su nueva oficina en la sede del programa, recibió a una delegación de gestores públicos de un pueblo cercano. Su transformación de secretaria tímida a líder respetada fue nada menos que notable. La experiencia de Sofía en la gestión social transparente impresionó a todos. El secreto no está solo en los procedimientos, explicó, guiando al grupo por los pasillos del centro administrativo. Está en la participación efectiva de la comunidad. Cada decisión se discute, cada centavo se rinde cuentas y todos tienen voz en el proceso. Afuera, en los jardines recién restaurados de la antigua granja, Javier supervisaba la construcción de un nuevo espacio comunitario. El lugar, llamado Plaza Trueno, estaba pensado para ser un centro donde la gente pudiera reunirse, discutir proyectos y compartir ideas. La gente necesita un lugar donde reunirse y colaborar, explicó Javier a los trabajadores, mientras ajustaba los toques finales del paisajismo. Así es como creamos un cambio real, trabajando como uno solo. Desde la distancia, Fernando observaba el progreso con una sonrisa satisfecha. Su oficina, que antes era solitaria en la granja, ahora estaba llena de la energía de los jóvenes dedicados a proyectos sociales. Las paredes, que solían exhibir certificados y diplomas, ahora estaban adornadas con fotos de vibrantes iniciativas comunitarias. ¿Sabes lo que más me sorprende?, le preguntó a Toña Carmen, que le había traído sus tradicionales polvorones para la merienda. La forma en que las personas descubrieron su propia fuerza. Ya no dependen de un salvador. Se han convertido en los protagonistas de su propio cambio. Doña Carmen asintió, mirando por la ventana a un grupo de niños que participaban en un taller de jardinería. Es como siempre has dicho, Fernando, el verdadero cambio viene de dentro. Crece como una semilla plantada con cuidado. En el establo, ahora un espacio educativo, Trovao, el majestuoso caballo negro, recibía visitas regulares de grupos escolares. Alguna vez un símbolo de perseverancia, se había convertido en un emblema viviente de esperanza. A los niños les encantaba escuchar su historia, narrada con pasión por Javier. Y así, amigos míos, es como Trovao ayudó a salvar nuestra ciudad, concluyó Javier otra sesión de narración de cuentos, mientras los niños miraban maravillados al noble caballo. Nos enseñó a ser pacientes y a confiar en el proceso. Sofía, que pasaba por allí, se detuvo a observar. Su vínculo con Javier había crecido durante sus meses de colaboración, floreciendo en algo más profundo que la mera camaradería profesional. No solo compartían el amor por el trabajo social, sino también el sueño de un futuro más brillante para Villar del Sol. A los niños les encanta esto, dijo, acercándose a Javier después de que el grupo escolar se había ido. Es increíble cómo algo tan desafiante puede convertirse en una lección tan poderosa y hermosa. En el corazón de la ciudad, el Café Central seguía siendo el lugar de reunión favorito de los vecinos, pero las conversaciones allí habían evolucionado. Don Eusebio, alguna vez conocido por sus chismes matutinos, ahora lideraba un grupo de voluntarios que ayudaba a los pequeños comerciantes a formalizar sus negocios. Quien lo hubiera pensado, se rió entre dientes, sirviendo café a sus colegas. A los 70 años, me he convertido en consultor de empresas. La vida siempre encuentra formas de sorprendernos. El juez Hernández, un participante frecuente en las reuniones comunitarias, se había convertido en un partidario apasionado del nuevo modelo de gestión. Su participación en el caso de Fernando lo había cambiado profundamente, reformulando su enfoque de la justicia. A veces, reflexionó durante una conferencia para estudiantes de Derecho, necesitamos mirar más allá de lo obvio. La verdad a menudo se esconde en los lugares más inesperados, resguardados por las personas menos probables. Al caer la tarde, Fernando caminaba junto a Trovao por los pastos. Aunque ya mayor, el caballo mantenía su porte elegante y su mirada inteligente. Y siempre supiste, ¿no?,
Susurró Fernando, acariciando el cuello del animal, que todo saldría bien. Que la verdad siempre encontraría su camino. Relinchó suavemente, como siempre lo hacía cuando su dueño le hablaba. Desde el porche de la casa principal, Sofía y Javier observaban la escena, sus dedos entrelazados discretamente. Todavía me emociono cuando los veo juntos, confesó Sofía. Me recuerda que luchar por lo que creemos siempre vale la pena. Javier sonrió, apretando suavemente su mano. Y pensar que todo comenzó con lo que parecía una petición excéntrica, tener un caballo presente en un momento tan crucial. A veces, los mayores misterios tienen las soluciones más sencillas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Villar del Sol, una ciudad que antaño se caracterizaba por los secretos y la desconfianza, ahora respiraba renovación y esperanza. La historia de Fernando y Sander había crecido hasta convertirse en algo más que un relato de redención. Se había convertido en un testimonio viviente del poder de la verdad. Cuando se la alimenta con paciencia y valentía, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Se acercaba el primer aniversario del renovado programa social y Villar del Sol estaba alborotada con los preparativos para una gran celebración. Esta fecha no solo marcaba el resurgimiento del programa, sino que simbolizaba la transformación completa de una comunidad que había aprendido a confiar en su propio poder para cambiar. En la granja, ahora oficialmente el Centro Comunitario Trueno, los preparativos estaban en pleno apogeo. Sofía dirigió un equipo animado que organizaba actuaciones para contar la historia de la ciudad a través del arte. Cada actuación representa una parte de nuestro viaje, explicó durante una reunión. Desde los niños del programa de música hasta los artesanos de la iniciativa de economía creativa, todos tienen una historia que compartir. Javier, ahora el guardián de la memoria del proyecto, estaba organizando una exposición fotográfica que documentaba la transformación de la ciudad. Las imágenes, expuestas en orden cronológico, contaban una historia de lucha, resiliencia y renovación. Es increíble ver el contraste, le comentó a Fernando mientras organizaban las fotos finales. No son solo los cambios físicos en la ciudad, es el cambio en cómo la gente la ve. Hay tanta esperanza ahora. Fernando, que había dejado de gestionar directamente el programa para dar cabida a nuevos líderes, estaba trabajando en un proyecto especial, un manual sobre gestión transparente para compartir con otras ciudades. Lo que hemos logrado en Villar del Sol no debe quedarse con nosotros, dijo durante una videoconferencia con directivos de otras regiones. Nuestra transformación puede y debe adaptarse a otras realidades. Doña Carmen, todavía activa en el Consejo de Ancianos, se había convertido en la brújula moral del proyecto. Su sabiduría, formada por años de experiencia y amor por la comunidad, dio muchas decisiones importantes. ¿Sabes lo que me enorgullece más?, dijo durante una reunión del consejo. Es ver cómo nuestros niños crecen ahora creyendo que pueden marcar la diferencia. No sienten la necesidad de abandonar la ciudad para perseguir sus sueños, pueden construirlos aquí mismo. En el histórico granero, ahora un vibrante museo, Sander siguió siendo una figura central. Aunque mayor, todavía se comportaba con dignidad, un símbolo viviente de resiliencia y perseverancia. Su historia siguió inspirando a los visitantes. Es asombroso lo mucho que un caballo puede enseñarnos sobre lealtad e integridad, reflexionó Javier, mientras observaba a un grupo de visitantes maravillarse con Sander. Nos mostró que los guardianes más fieles de la verdad a veces son aquellos que no pueden hablar. Sofía, que había desarrollado un programa de educación cívica para escuelas, vio en los ojos de los niños la misma chispa de esperanza que la había impulsado a luchar por la verdad hace un año. Ustedes son los verdaderos agentes del cambio, les dijo a los estudiantes. La historia de Sander y Fernando nos muestra que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción de una mejor comunidad. El juez Hernández, ahora un apasionado defensor de la justicia restaurativa, a menudo citaba a Villar del Sol como un excelente ejemplo en sus conferencias. Lo que sucedió aquí no fue solo corregir un error judicial, explicó. Se trató de despertar a una ciudad a su propio potencial de transformación. En vísperas de la celebración, Fernando dio su paseo habitual con Sander por el prado. El sol poniente arrojaba tonos dorados y carmesí, reminiscentes de la noche tormentosa en la que todo comenzó. Siempre fuiste más que un amigo, murmuró Fernando, acariciando el cuello del caballo. Fuiste un guardián de la verdad, un faro de esperanza. Tu historia inspirará a la gente mucho después de que nos hayamos ido. En la Plaza Trueno, donde se estaban realizando los preparativos finales para la celebración, la música y las risas llenaban el aire.
La ciudad vibraba de orgullo por el progreso que había logrado y de esperanza por el futuro que se avecinaba. Sofía y Javier, mirando los últimos rayos de sol. Español desvanecerse, compartieron un momento de reflexión tranquila. Todo comenzó con lo que parecía una petición imposible, dijo Sofía, sonriendo. Y terminó transformando no solo una ciudad, sino la vida de todos los que la habitaban, agregó Javier. El crepúsculo pintó el cielo de tonos brillantes mientras Villar del Sol se preparaba para celebrar no solo un aniversario sino el renacimiento de una comunidad. La ciudad había aprendido una verdad profunda. Cuando se guarda con amor y se defiende con valentía, la verdad tiene el poder de transformar no solo las vidas individuales sino el corazón de toda una comunidad. El sol salió sobre Villar del Sol, arrojando su luz dorada sobre un día destinado a ser recordado, el primer aniversario de la notable transformación de la ciudad. El centro comunitario Trueno, una vez la finca Navarro, estaba adornado con banderas coloridas y flores frescas del campo. El aroma del café recién hecho y el pan casero se mezclaba con el dulce perfume de las rosas en el jardín, donde se habían dispuesto cientos de sillas para la ceremonia especial. Desde su antigua terraza, ahora un espacio comunitario compartido, Fernando observó los preparativos finales. Trueno pastaba apaciblemente en un campo cercano, su lustroso pelaje negro brillaba bajo el sol de la mañana. A pesar de sus años, el caballo conservaba la tranquila dignidad que siempre lo había definido como el guardián silencioso de la verdad. Todavía me pregunto, murmuró Fernando a su fiel compañero, ¿sabías, desde el principio, que todo terminaría así? Trueno levantó la cabeza y relinchó suavemente, sus sabios ojos se encontraron con los de Fernando con una comprensión silenciosa. Sofía y Javier llegaron temprano, colocando cuidadosamente los últimos detalles para la exposición que narra la trayectoria de la ciudad. Fotografías, documentos y viejos recortes de periódicos formaron una poderosa narrativa visual, comenzando con los días oscuros del escándalo y culminando con imágenes vibrantes de nuevos proyectos comunitarios. Es increíble cómo una historia que comenzó con tanta tristeza pudo transformarse en algo tan hermoso, dijo Sofía, ajustando una fotografía de niños riendo y jugando en la nueva Plaza Trueno. Poco después, llegó doña Carmen, apoyada en su siempre presente bastón y cargando una vieja caja bajo el brazo. Encontré algunas cosas que pertenecen a la exposición, dijo, revelando fotografías amarillentas de un joven Fernando sosteniendo a un Sander recién nacido. La comunidad comenzó a reunirse, las familias vestidas con sus mejores galas, llevando platos para el gran almuerzo comunitario que seguiría a la ceremonia. El café central había proporcionado café y dulces para todos, con don Eusebio supervisando personalmente la distribución. A las 10 en punto, Fernando subió al pequeño escenario instalado en el jardín. Sofía, Javier y doña Carmen se sentaron en lugares de honor. Sander se había acercado, un testigo silencioso de este momento histórico. Hace un año, comenzó Fernando, su voz clara se escuchó a través del jardín, muchos creyeron que esta sería una historia de derrota. Algunos incluso lo llamaron excéntrico cuando pedí que Sander estuviera presente en un momento tan crítico. Una suave sonrisa adornó su rostro. Pero Sander nunca fue solo un caballo, así como Villar del Sol nunca fue solo un pequeño pueblo. Lo que hemos construido juntos es mucho más que una simple historia de redención. Sofía dio un paso adelante a continuación, su voz firme y llena de convicción. El verdadero tesoro que encontramos no estaba escondido en cajas fuertes ni en documentos secretos. Estuvo aquí desde el principio, en los corazones de quienes se negaron a rendirse y eligieron creer en la verdad y la justicia. Javier se unió a ella y le tomó la mano mientras hablaba. El cambio no ocurre de la noche a la mañana ni depende de un solo héroe. Crece lentamente, como una semilla plantada en lo profundo de un suelo fértil, nutrida por el coraje y la determinación de toda una comunidad. Doña Carmen fue la última en hablar, su sabiduría y su calidez llenaron el aire. Cuando Fernando era un niño, dijo que quería cambiar el mundo. Hoy veo que hizo algo aún más grande, nos mostró que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. La ceremonia se desarrolló con actuaciones de niños del proyecto musical, bailes culturales y testimonios emotivos de familias que se habían beneficiado de los nuevos programas sociales. Cada historia compartida fue un testimonio de cómo la unidad puede superar incluso las adversidades más difíciles. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Fernando emprendió su habitual paseo con Sander por los campos. El caballo, como siempre, caminaba a su lado con una lealtad que trascendía las palabras. «Sabes, amigo mío», dijo Fernando,
Haciendo una pausa para contemplar el pueblo que se encontraba debajo, algunos tesoros no pueden guardarse en bóvedas ni protegerse con seguridad. Los verdaderos tesoros son los vínculos que creamos, las verdades que protegemos y las vidas que tocamos. Xander relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. De regreso en el centro comunitario, las luces centellaron cuando comenzaron las celebraciones de la tarde. La música y las risas llenaron el aire, mezclándose con los aromas de la comida casera y el café recién hecho. Sofía y Javier, de pie en el balcón, tomados de la mano, observaban la alegre escena que se desarrollaba. LD. Pensar que todo empezó con un caballo, dijo Sofía con una sonrisa. Javier la corrigió con delicadeza. Empezó con amor. Amor por un pueblo, por su gente y por la verdad. El resto fue solo una consecuencia. Sentada en su sillón favorito, doña Carmen observaba todo con lágrimas en los ojos. Villar del Sol, murmuró, por fin ha encontrado su verdadero tesoro. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos que recordaban aquella noche tormentosa de hace tantos años, la ciudad bullía con una sensación de plenitud. Pero esta vez, en lugar de truenos y oscuridad, solo había luz, música y la certeza de que algunas historias no necesitan un final, simplemente viven en los corazones de quienes las viven. Y así, Villar del Sol continuó su viaje, transformada no solo por un hombre o un caballo, sino por el poder perdurable de la verdad y la fuerza de una comunidad que había aprendido a creer en sí misma. Al final, el verdadero tesoro no estaba escondido en cofres secretos ni en documentos olvidados, siempre estuvo allí, en los corazones de quienes eligieron ser parte de esta extraordinaria historia de amor, coraje y redención. Como acabas de ver, la historia de Villar del Sol no se trata solo de un pueblo, se trata del poder de la verdad, la unidad y el coraje para transformar vidas. Al igual que Fernando, Sofía y Xander inspiraron un cambio en su comunidad. Tú también tienes el poder de marcar la diferencia, comenzando aquí mismo. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar o incluso te hizo sonreír, no dejes que se detenga aquí. Suscríbete a nuestro canal para unirte a una comunidad que cree en difundir la esperanza y la positividad. Al presionar el botón de suscripción, no solo te mantienes conectado, sino que te conviertes en parte de un movimiento que celebra las historias que realmente importan. Cuéntanos en los comentarios, ¿por qué lucharías en tu propia comunidad? ¿Cuál es tu momento, Xander? ¿Esa pequeña cosa con el poder de cambiarlo todo? Y si tienes preguntas sobre la historia o quieres profundizar en sus lecciones, pregúntanos. Nos encantaría conocer tu opinión y comenzar una conversación. Dale me gusta a este video si te inspiró y compártelo con alguien a quien le vendría bien un recordatorio de que los verdaderos tesoros no están en las bóvedas, sino en los corazones de las personas. Juntos, sigamos construyendo un espacio donde historias como esta brillen y nos recuerden que las acciones más pequeñas pueden generar los cambios más grandes. Presiona el botón de suscripción ahora y continuemos este viaje juntos.